Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a la organización del Congreso por invitarnos esta tarde a debatir en esta mesa redonda sobre la interrelación entre diferentes instituciones públicas y privadas en el ámbito numismático. Y, sobre todo, también muchas gracias al público que estáis aquí presentes. Contamos con vuestra participación y gracias, sobre todo, porque en ese dilema que sé que habéis tenido de venir hoy por la tarde a escuchar este debate o dormir la siesta un viernes a las 4 de la tarde, pues creemos que habéis elegido la opción correcta, el estar con nosotros. Voy a presentar a los ponentes. Voy a empezar, en primer lugar, por Alberto Canto. De Alberto Canto poco tengo que decir porque ya lo comentó todo su colega Joaquín Barrio ayer, hablando maravillas del vacío que deja en la Universidad Autónoma tras su jubilación. Es profesor emérito desde hace muy pocos días y la numismática hispanoárabe no se puede entender en las últimas décadas sin las aportaciones del propio Alberto. Yo creo que la voz de la veteranía y de la experiencia puede ser muy importante en sus aportaciones esta tarde. Por otro lado está Ana Vico, que Ana, su apellido no le permite ocultar que lleva la numismática en la sangre desde la cuna. Ana es una mujer polifacética, además de colaborar con diferentes casas de subasta, también forma parte del Comité Directivo Ejecutivo de Feriarte, que es la feria de antigüedades más importante que se celebra en España todos los años en Madrid en noviembre. Es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y dirige un máster sobre el mercado de antigüedades y coleccionismo. Está también con nosotros Rafael Feria, que Rafael tiene uno de los cargos probablemente con mayor peso institucional en el ámbito de la numismática, es director de la Casa de la Moneda y, entre sus muchos méritos, yo creo que conviene destacar que se ha encargado de reformar y convertir el Museo de la Casa de la Moneda en tal y como lo conocemos a día de hoy. Cuando él llegó a la Casa de la Moneda era un museo casi de otra época, que las salas estaban prácticamente cerradas, y él lo reconfiguró, lo remodeló, lo puso en marcha y es lo que todos hemos visitado en más de una ocasión, lo cual es muy de agradecer. Por otro lado está María de Inclán, que es la directora de la sección de Archivos y Gestión Documental del Banco de España. Y de María me gustaría destacar el trabajo que desarrolla a día de hoy, porque para que lo entendamos en cifras, el archivo del Banco de España, si lo pusiésemos toda la documentación en línea, mediría unos 35 kilómetros, que es más de la distancia que recorrí esta mañana para venir desde Vigo a Pontevedra. Tienen una colección de 500.000 monedas y en momentos del año llegan a trabajar con ella más de 50 personas, entre personal contratado, becarios y proyectos subcontratados. Y creo que su mérito es todo lo que es capaz de gestionar, porque estamos hablando de una archivera, una conservadora, una gestora de recursos humanos, al margen de todos los proyectos que le tocará coordinar. Y por último está con nosotros Simeón García Nieto, que, si me lo permitís, de Simeón me gustaría contar una pequeña anécdota. Hace varios años estamos de reunión informal en casa Antonio Roma, las reuniones que ya os comentaron y a las que estáis todos invitados a participar cuando vengáis a Galicia. Y entonces estábamos Antonio y yo con nuestro café, como siempre, y estaba también Nerea Castro, la organizadora del Congreso. Ella estaba con su gin tonic, como siempre, y nos empezó a exponer el tema de su tesis doctoral. Entonces nos hablaba de Ricardo Blanco Cicerón y nos pedía ayuda de cara a documentarse, a localizar catálogos de subastas antiguas para rastrear la colección, bueno, una serie de cosas. Y entonces fue al revés, le preguntamos: Nerea, cuéntanos algo de Ricardo Blanco Cicerón. Y lo primero que nos dice es: Ricardo fue apoderado de Simeón García de la Riva, que fue el fundador del Banco Simeón. Y entonces le dijimos: Nerea, tienes que hablar con Simeón. Y nos dice: no, Simeón fundó el banco en 1857 y está muerto. Y le dijimos: no, Simeón está vivo, Simeón vive en Barcelona y Simeón es descendiente de tú, Simeón, el fundador del Banco Simeón, y es con quien tienes que hablar. Y efectivamente así fue. Simeón, por motivos familiares, es conocedor de una parte importante de la historia financiera de finales del siglo XIX y siglo XX, y que la historia financiera no deja de ser, en el fondo, historia monetaria.
Y también, a modo de anécdota, en junio de 2017, estoy seguro que todos os acordáis, cuando un día nos levantamos y en todos los periódicos salió la noticia de que el Banco Santander había comprado el Banco Popular por €1. Fue muy polémico, muy escandaloso, pero la historia siempre se repite. Y esto ya había ocurrido en 1984 porque el Banco Simeón fue vendido a un banco portugués en ese momento por el precio de 1 peseta. Muchas gracias, Simeón, presidente de la Asociación Numismática Española, que desde el punto de vista del coleccionismo seguro que también tiene mucho que aportar. Me gustaría comenzar, un aviso antes de nada por parte de la organización. El programa está previsto que la mesa termine a las 5:10, pero se va a alargar un poquito más hasta las 5:30. Por el retraso al comienzo. Me gustaría comenzar con que cada uno de los ponentes nos explique brevemente de dónde vienen y qué es lo que hacen en su día a día, para luego entrar de verdad a debatir sobre la relación entre las diferentes instituciones, porque creo que primero es bueno conocer su propia institución. Voy a empezar con María. El Banco de España es uno de los probablemente pilares institucionales de España. Está en la prensa todas las semanas, bien por motivos políticos o bien por motivos económicos. La semana pasada se nombró al gobernador con cierta polémica, esta semana a la subgobernadora. Habitualmente emiten informes económicos que marcan el ritmo de la política económica del país, pero con el Banco de España tenemos un problema porque realmente no sabemos lo que ocurre de puertas adentro. De hecho, estoy seguro que si preguntásemos ¿qué sabemos del Banco de España? Mucha gente nos haríamos la idea de que es un edificio muy grande y muy bonito que está en la Plaza de las Cibeles, que en los sótanos tiene una cámara acorazada llena de lingotes de oro y que si alguien tiene la brillante idea de entrar a robar, se inunda con el agua de la fuente de las Cibeles. María, te agradezco si nos explicas en 2 minutos para que no se alarguen y haya tiempo para todos, no se alarguen las respuestas. Brevemente, tu trabajo al cargo del archivo y la colección numismática del Banco de España. Pues muchísimas gracias, Pablo. Bueno, como todos sabéis, o seguramente la mayoría de vosotros, el Banco de España es el Banco Central Nacional que se encarga de todos los temas, además de la supervisión formamos parte del Sistema Europeo de Bancos Centrales. Y como Banco Central Nacional, nos remontamos a 1782 con la creación del Banco Nacional de San Carlos, luego el Banco de San Fernando y finalmente el Banco de Isabel II, antes de ser ya Banco de España con la configuración que tenemos ahora, ¿no? Tenemos una sede central en Madrid y tenemos diferentes sucursales repartidas por España, ¿no? Pablo decía, el Banco de España la semana pasada se nombró el gobernador, que tomó posesión el viernes. El lunes, en la Comisión Ejecutiva, una de sus primeras decisiones fue cambiar el archivo de sitio. Llevábamos 250 años en la Secretaría General del Banco y desde el lunes hemos pasado a un nuevo departamento que se llama Transparencia y Comunicación. Bueno, pues yo creo que eso también es importante y dice mucho. ¿Qué dice? Y que el banco apuesta ahora mismo por el acercamiento a los ciudadanos, por la transparencia, por informar, por este edificio gris de Cibeles, ¿no? Abrirlo de una manera al ciudadano. En ese sentido, uniéndolo un poco con este congreso, ¿cuál es nuestra obligación? Poner a disposición de los ciudadanos todo lo que tenemos en nuestro archivo general, archivo histórico y en nuestro gabinete numismático, ¿no? Mi división se encarga no solo de esta parte más patrimonial, sino de todo lo que es la gestión de los documentos en el mundo electrónico, de la robotización, de la aplicación de la inteligencia artificial, además de ser la puerta del banco en lo que es la sede electrónica, su registro y la atención a los ciudadanos. Al final, todo este mundo de patrimonial, documental y numismático, hay gente que no lo entiende, ¿no? Que acabe muy vinculado y muy cerca de los departamentos de transparencia, de comunicación, pero yo creo que en el siglo XXI sí tiene sentido. Gracias. Y una característica también del archivo del Banco de España, que a diferencia de otros archivos históricos, es un archivo vivo, que está generando documentación constantemente
y que un papel importante es organizarla de cara al futuro, que yo creo que es muy, muy interesante también. Sí, bueno, desde luego nosotros, nuestro archivo sigue vivo, seguimos transfiriendo la documentación de las oficinas con el gran reto que tenemos ahora mismo, que es el tema de la preservación. El papel está claramente desapareciendo. Bueno, pues os contaría que, por ejemplo, en intervención, que 1/3 de esos 35 kilómetros que decías son documentación referida a la intervención del banco. Teníamos identificadas 45 series documentales y creo que mixta, híbrida, es decir, medio en papel, medio en electrónica, queda una. Todo lo demás ya es electrónico, son bases de datos. ¿Qué pasa cuando un investigador dentro de 15 años nos pida la documentación contable de 2010? Ya veremos. Muchas gracias, María. Gracias. Rafael, tenemos la idea de que la Casa de la Moneda es un museo de monedas, y efectivamente lo es. En la colección tenéis, creo que, más de 80.000 monedas, pero entre otros objetos como medallas, grabados, billetes, sellos y demás, llegáis al 1.000.000 de piezas. Pero en el día a día, ¿qué más hacéis aparte de simplemente exponer? ¿Qué es lo que ve el público? Bueno, yo como antecedente os cuento, ilustres colegas y no obstante amigos, que bueno, la Casa de Moneda de Madrid se funda en 1614, como sabéis, y en 1784 se incorporan las primeras colecciones de lo que hoy denominamos Museo Casa de la Moneda. Es decir, el legado Prieto, su biblioteca, colección de medallas, de monedas, de dibujos, modelos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa primera colección, adquirida a la viuda en 1784 y se le adquirió y se le pagó con los fondos del bolsillo secreto de Su Majestad, lo que hoy diríamos fondos reservados, fondo de reptiles. La segunda gran incorporación de colecciones es en 1850, cuando se incorpora lo que se denomina el legado Michel, más la colección de dibujos, grabados, etcétera, de los González de Sepúlveda. Digo legado, pero en realidad siempre se ha comprado. A nosotros no nos dona nadie nunca casi nada. En cualquier caso, somos un museo de titularidad estatal dependiente del Ministerio de Hacienda, que es la que nos supervisa y nos firma, por ejemplo, los movimientos de piezas, la ministra de Hacienda o por delegación la subsecretaria, pero a la vez somos un departamento de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, la Casa de la Moneda, que todos sabemos que es una institución básica para el buen funcionamiento de la sociedad y del Estado, que produce cerca de 2.400 objetos diferentes, de los que tengáis encima: carnes de conducir, carnes de identidad, pasaportes, billetes, monedas, medallas, firma electrónica. Todo lo que se os ocurra está hecho en la Fábrica Nacional, bajo criterios de alta seguridad y, repito, es para el buen funcionamiento de la sociedad española. El museo es el museo de la Fábrica Nacional, es decir, no nace ni tiene intención. A veces me preguntan, ¿qué es más grande o mejor, el arqueológico? El arqueológico es nuestra sacrosanta colección nacional. Y como tal, hay que considerarlo, es la colección de referencia. O sea que nosotros hemos entrado en la Fábrica Nacional. En el siglo XVIII se decide ir a hacerse con unas colecciones histórico-artísticas, todos los dibujos, modelos, por ejemplo, de Roberto Michel, y a partir del final de la Guerra Civil Española, un presidente de la Fábrica Nacional, don Luis Aboguet, decide que quiere tener el museo más grande del mundo en lo suyo. Nosotros no teníamos monedas, muy poquitas, porque históricamente las casas de moneda españolas, o en concreto la Casa de Moneda de Madrid, no tuvo la precaución, ni el criterio, ni la instrucción de guardar 2, 4, 6 o X ejemplares de todo lo que se producía, como que sí ocurre en Portugal, por ejemplo, desde principios del siglo XVIII, o en Londres o en París. De hecho, en París, la colección francesa, la colección nacional numismática de Francia, no es la del gabinete de medallas de la biblioteca, es la de la Casa de la Moneda de París. Son cosas diferentes. ¿Qué hacemos? Pues, por supuesto, gestionar. Yo cuando llegué al museo hace 37 años, me encontré 33 salas montadas. Abiertas al público, en teoría, eran 16, pero el museo llevaba cerrado 5 años. 33 salas, que después de mucho desmontar y mucho quitar, lo hemos dejado reducido a 18, que con todo sigue siendo la exposición permanente más grande del mundo. Bueno, pues hay que dar alegría a esas colecciones. Hay que conservar, estudiar, proteger, lo que sea, los diferentes fondos que, como bien has adelantado, no solamente son monedas, son casi 100.000, medallas, billetes, lotería, quinielas, bocetos, modelos, de todo lo que se os ocurra, tenemos colección. Y además, por una decisión propia, de cuando me hice cargo con la dirección, es que nuestra obligación, que no está escrita, pero de facto lo hacemos, es proteger a la numismática española.
Es decir, en los últimos 35 años no hay congreso, curso, publicación, iniciativa, etcétera, 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 que no tenga detrás a la Fábrica Nacional y en concreto al museo. No hay nada más que ver la serie infinita de publicaciones que llevan el logotipo del museo. Luego veremos en todos los ámbitos. Por supuesto que somos también el brazo armado cultural del Ministerio de Hacienda y al servicio de nuestro cliente, el Banco de España, taconazo. ¡Pac! Es decir, cuando a veces hay que dar una mala noticia económica, pues se nos mandaba Manu Militari que había que montar una exposición como fuera que había que inaugurarla porque el ministro X quería dar una rueda de prensa. No digo en España, y siempre lo cuento como anécdota, llamada del ministerio, taconazo, ¡clac! Que el ministro quiere inaugurar una exposición en Buenos Aires. Ah, pues estupendo, ya nos iréis avisando, no que la semana que viene. ¿Dices, perdón? Pues en la semana que viene estaba inaugurando una exposición que se llamaba De la A a la Z, obra gráfica contemporánea del Museo Casa de la Moneda. Y tan contento se fue rato a inaugurar aquello, vamos. Luego, por supuesto, esa exposición se paseó por toda España. Bueno, simplemente quiero decir que es una institución al servicio que tiene un potencial, os podéis imaginar, tremendo, tanto tecnológico como industrial. Somos autosuficientes en casi todo, porque la fábrica tiene de todo, talleres de todo tipo. Y eso nos permite, cuando los colegas, tanto a nivel institucional como a nivel personal, nos piden ayuda o colaboración, siempre y cuando no sean de la Complutense, que es mi facultad, no hay ningún problema. Muchas gracias, Rafael. Es problema, no por nada. Ana y Alberto y Ana, los dos venís del mundo de la universidad. Ana, te veo ya con el micrófono en mano. Te dejo que nos cuentes brevemente lo que es tu día a día. Sí. Buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a la organización por la invitación. Yo vengo de una universidad muy joven, la Universidad Rey Juan Carlos, en la que los estudios de numismática, los estudios de arqueología apenas estaban presentes al inicio de su creación. Y, sin embargo, pues cuando comencé, hace ya casi 20 años, mi andadura en la universidad, pues quien me llamó, sorprendentemente, era el departamento al que pertenezco de Economía de la Empresa. Un departamento que, para las titulaciones de empresa y de economía, vieron la proyección que tenía el mercado del arte, el coleccionismo y el fomento de la gestión de lo que era el patrimonio cultural español y las empresas derivadas de toda esta gestión. Así es como comenzamos una andadura con las industrias culturales y creativas y toda la gestión que llevan a cabo dentro de un país como es España, que lo digo muchas veces, no tiene petróleo, tiene patrimonio, entonces tenemos que fomentar este tipo de titulaciones para que se lleve a cabo una gestión siempre de una forma lo más profesional y eficiente posible. Dentro de ello, hace unos años hace ya 8 años, se planteó la creación del máster en gestión del mercado del arte, un máster oficial, en el que desde luego la numismática, no podía ser de otra forma, pues tiene una presencia importante, tanto desde la gestión y necesidad que tienen las colecciones y que se refleja en la cantidad de opositores a conservadores de museos que pasan por el máster, como, pues al ser un máster oficial, la capacidad que tiene, obviamente, para después seguir la carrera académica y hacer estudios de doctorado. De hecho, en la primera promoción que hicimos del máster, pues salió una alumna que hizo una tesis sobre mercado numismático español e internacional, que de hecho hoy la vamos a tener aquí presentando una comunicación y que ya es profesora dentro de la universidad. Con lo cual, pues sí es cierto que nos encontramos con dificultades en hacer una andadura que no tiene un camino recorrido tradicionalmente dentro del mundo académico español, pero que poco a poco vamos abriendo camino y que en un país como España pues encontramos que sí que hay realmente actividades y facilidad, tanto con instituciones como en muchas ocasiones instituciones públicas, privadas, pero también con el mercado y con otras empresas del sector privado. Con lo cual, pues poco a poco yo creo que
el entorno y el sector se va viendo fortalecido. Es en lo que trabajamos y poco a poco yo creo que se va consiguiendo. Muchas gracias, Ana. Alberto, insisto en que ayer hablaron muy bien de ti, dejas un vacío muy grande, entonces supongo que la universidad no daría solo clases. Cuéntanos cómo era tu día a día hasta hace 15 días y bueno, cómo va a ser un poco a partir de ahora también al ser profesor emérito. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Mi día a día actual es no hacer nada, con lo propio de mi nueva situación. Y bueno, lo que han sido es 42 años de docencia de numismática en una universidad, en un departamento de arqueología. Esto hay que entenderlo, la arqueología y la numismática, sobre todo antigua, pero también medieval, han estado totalmente unidas en este último medio siglo en España. No hace falta recordar la figura de don Antonio Beltrán como gran motor en algunos momentos, pero es evidente que hay un enfoque de la numismática algo distinto. Ventajas, que la docencia durante muchos años fue una asignatura anual, todos los alumnos aprendían numismática, todos aprendían epigrafía, luego pasó a ser optativas y por la tradición de la Universidad Autónoma pues sí había muchos laboratorios de prácticas donde los alumnos pues podían trabajar porque la universidad, el departamento, tiene un pequeño gabinete de numismática, muy cutre, muy pequeñito, hecho con donaciones, con compras, con adquisiciones por parte del rectorado. Dentro de poco se va a ver notablemente incrementado con un legado de un depósito fundacional y una fundación desaparecida. En fin, detalles, pero permite que los alumnos trabajen con monedas de forma directa. Desde hace mucho tiempo hemos sido una rémora del Museo Nacional de la Casa de la Moneda, con el que hemos colaborado muchísimo, y tanto en los estudios de doctorado como en los cursos de verano de la universidad, pues se ha colaborado y se han hecho multitud de proyectos. La investigación, como yo creo que se ha dicho uno de estos días o esta mañana, son personas. Entonces, evidentemente, y también las fundaciones. Las fundaciones son reflejo de lo que han sido sus fundadores y sus personas. Un Huntington, un Guillermo de Osma, un Lázaro Gallano, lo que ustedes quieran, un León Hernández Canut. Y evidentemente sus colecciones son una muestra de lo que ellos han sido. Lo que son en este momento es algo totalmente distinto, pero eso hay que entenderlo, son fruto de su época y de su momento. Evidentemente no siempre es fácil que se produzca una renovación automática de especialistas cuando la gente se jubila, pero esto es ley de vida en la universidad y cuando yo entré en mi universidad, pues yo me imagino, supongo, que era un don nadie científicamente, con muy poca experiencia docente y ya está, y con toda una vida por delante. Antiguos alumnos ahí en la sala que pueden decir si lo he hecho bien, mal, regular o muy mal. Pero bueno, evidentemente las carreras académicas son las que son. Y bueno, a partir de ahí, sí es verdad que la universidad se ha movido con proyectos de investigación que, insisto, son personales, pero con instituciones, pues con la Casa de la Moneda, con el Instituto de Valencia de Don Juan, con la Academia de la Historia, con el Museo de Alhambra, bueno, con muchos sitios. Pero insisto, son relaciones que tienen mucho más que ver con las personas y con los equipos de investigación. Yo he hecho mucho trabajo, pero yo sobre todo he dirigido equipos de investigación con personas aquí presentes, que esa forma de trabajar y de investigar colectivamente y en equipo sobre grandes colecciones y grandes conjuntos. Es lo que es. O sea, no hay más historias, es desarrollar tu trabajo en centros de investigación, disfrutando, eso sí, de la tecnología, de los equipos, de la equipación tecnológica o científica que puede tener una universidad, las facultades de ciencias que te permite a veces hacer cosas que en otros sitios no puedes, pero es una forma de investigar como otra. Muchas gracias. Simeón, la ANE se fundó, digamos, de forma informal en 1954 y formalmente en el 55. 70 años más tarde seguís al pie del cañón dando guerra. Entre vuestros socios hay profesores de universidad, hay coleccionistas, hay investigadores, personal de casas de subasta. Representáis un poco a otro de los agentes que intervienen en el mundo numismático, que es al coleccionista. ¿Cómo es vuestro día a día? Pues efectivamente, tú lo dices, y permíteme, pues que el ANE
que es la Asociación Numismática Española, fundada en 1955, pues se ha dedicado a fomentar el coleccionismo numismático. El coleccionismo, pero también fomentando pues, los estudios, los trabajos, libros, publicaciones, etcétera, etcétera, a lo largo de todos estos años. Por ejemplo, nosotros en esto, uno de los premios más importantes en cuanto a la numismática española e hispanoamericana también, es el premio Javier Conde, que se otorga cada año al libro más importante en esto que se ha publicado. Y también hay otro premio que es el Excelente al Mérito Numismático, que cada año se otorga a la persona física o entidad que se considera que debe de resaltarse, porque somos un país que muchas veces no se reconocen las cosas, pues hay que reconocerlas. Y estaba justamente el último de este año ha sido a Taufik Ibrahim, que estaba por aquí, o sea que creo que además muy merecido. O sea, en resumen, y sin perjuicio de todo lo que se ha dicho estos días muy interesantes sobre las universidades, los museos y la numismática en general, permitirme que yo rompa una lanza en favor de los coleccionistas. Los coleccionistas en España han hecho mucho. Yo no digo que las otras entidades no lo hayan hecho por la numismática, pero han hecho mucho. Y de alguna forma tiene que quedar constancia de ello. Han escrito, han publicado, se ha hecho mucho. Se me pregunta habitualmente cuál es el estado de salud de la numismática. Y yo digo, pues muy bueno, porque efectivamente ahora los chicos jóvenes a lo mejor no hacen colecciones, como tampoco hacen colecciones de una cosa que se llamaba sellos de correo, ¿no? Pero, de todas formas, claro, antes, pues cuando yo empecé a hacer colección, pues éramos en España, me parece, 30 millones, y ahora estamos en 40, de personas, y ahora estamos ya en 49, con lo cual, aunque haya menos gente que haga colección, pero proporcionalmente somos más. Entonces, goza de buena salud, pero estamos ante un reto. Estamos ante un reto importante, que es que cambian las cosas. O sea, nosotros, yo siempre pongo el ejemplo de los clubes de fútbol. Antes, para financiar un club de fútbol, lo importante era cuánto se cobraba al socio y el abono cada año. Y hoy en día eso no tiene relativa importancia. Me parece que es el 20% de los presupuestos aproximadamente, porque ahora aquí está el merchandising, las televisiones, las cosas que salen, que viene Taylor Swift y actúa por aquí. Es decir, claro, está cambiando. A la numismática y a los coleccionistas y a las asociaciones, que es a la que yo represento, estamos en este momento que tenemos que cambiar, pero no nos rendimos ante el tema. Tenemos que colaborar, somos una pieza más y tenemos que abrirnos a las redes sociales, pero lo importante es tener también los contenidos. Nosotros hemos procurado, el coleccionista de alguna forma se encuentra con que es el que recibe algunas veces, porque claro, aquí vienen las leyes y todo lo que sea anterior a 1985 de moneda, pues resulta que como no puedes justificar de dónde viene, pues como te venga, en fin, el servicio XXX, resulta que, demuéstralo. Y como aquello del beneficio de la duda o la presunción de inocencia, a veces cuesta mucho, y lo digo yo, que he sido abogado, ahora sería abogada emérito, pero bueno, total que, pues nos encontramos que hay que verlo, hay que poner las cosas en... O sea, Hacienda nos mira a los coleccionistas solo para esperar a ver cuándo se muere un coleccionista y sale a subasta o se hereda su colección, o sea, pero no se nos apoya, y hay muchas cosas que hay que hacer, y en eso estamos. He dicho que nosotros hemos intervenido, pues, como coleccionistas, salvaguardando gran parte del patrimonio español numismático, lógicamente, ¿no? Pero claro, ahora nos encontramos con que está cambiando, o sea, gracias a las redes sociales,
a la forma, o sea, la Plaza Mayor de Madrid, la Plaza Real de Barcelona, han perdido gran parte de su importancia histórica. ¿Por qué? Porque existe otra cosa que son las subastas llegan a todo el mundo y entonces vienen compradores de todo el mundo. Y entonces nos encontramos que, a diferencia de lo que pueda ser pues, otro tipo de actividad, que dices, oye, hay mucha más solicitud de gente que le interesa esto, que puedes decir, oye, aunque sea, digamos, a los chinos, dales, ya haz más prendas y nos las mandas. Aquí la numismática tiene, digamos, un límite. Me estoy refiriendo, sobre todo, no a las emisiones de cada año del Banco de España, ¿no? O sea, me refiero, digamos, al antiguo, al histórico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que con las subastas que llegan a todo el mundo y online se están comprando, adquiriendo monedas, el patrimonio español, dejémoslo claro, se va. O sea, la estadística, por ejemplo... Sí, perdón, pero te interrumpo. Dime. Es para poder entrar un poco más en el debate y centrarnos en el tema de la mesa redonda, para no desviarnos centrándonos exclusivamente en el mundo del coleccionismo. ¿Me dejas 30 segundos y acabo? Doy unos porcentajes. 30, pero te corto. 30 segundos. Estás avisado. Las subastas. En este momento, las subastas importantes que se hacen en España, y lógicamente de moneda española, el 40% en una subasta normal se va afuera. Afuera quiere decir a Estados Unidos, a Rusia, a Japón, a China. Si la subasta es especial, de estas que salen con gran proliferando y con anuncios, pueden llegarse hasta el 80% que se va afuera. Y esto quiere decir que no vuelve, que está. Con lo cual, digamos, tenemos ya sé que tenemos muchísimas miles de monedas en los museos, pero bueno, los coleccionistas queremos también intervenir en este mercado. Perdona. Muchas gracias, Emilio. Rafael, te levantas un buen día y dices, quiero organizar una exposición de billetes españoles. Y entonces dices, pues empiezo por los vales reales del Banco de San Carlos. Y te encuentras con que no tienes especialistas para organizar toda la exposición. Llamas al Banco de España para pedirles en depósito, en préstamo, una serie de billetes, acudes a la universidad en busca de estos especialistas. ¿Cómo gestionarías un proyecto así? ¿Lo haces en exclusividad solo desde la Casa de Moneda? ¿Colaboras con otras instituciones en este sentido? Es que depende, y depende, como dice la canción, ¿no? Es decir, nosotros tenemos mucha más libertad que otras instituciones. Nosotros somos una fábrica, somos una entidad pública empresarial que, repito, tiene un museo, que es la casualidad que es el más grande del mundo y que tiene muchísimas piezas de diferentes naturalezas. Y luego está la propia naturaleza de la factoría con sus sucesivas producciones desde 1614. Con esto, ¿qué quiero decir? Que, sobre todo, la acción de la producción y la acción es una decisión personal. Y no hay instituciones sino personas. Entonces, nosotros, si en el caso de los billetes, pues bueno, pues si hay que hacer una exposición de billetes, tenemos los bocetos originales, tenemos las planchas, tenemos pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Banco de España tiene los 0001 con el Hágase o con, en fin, estas cosas, ¿no? En fin, nosotros colaboramos con el Banco de España, le pedimos piezas, pero más que una exposición temporal, lo que quisiera destacar es las relaciones para el día a día. Y como decía bien Alberto, no hay instituciones sino personas. Por desgracia y por suerte. Es decir, os podéis imaginar que la Fábrica Nacional de Manual y Timbre, que es una factoría con 2.000 trabajadores haciendo muchísimas cosas y que depende del Ministerio de Hacienda y que todos son ingenieros hipercompetentísimos, lo del museo lo ven como aquello que... De hecho, es la disculpa para cuando hay problemas de producción. No, es que, claro, no somos rentables porque hay que pagar un museo. Y para que veas un poco cómo es el tema. A mí me nombran un mes de febrero del 88, me reúno con el presidente, me reúno con no sé quién y me sacan una cajita de cartón. Esa cajita era la SIAEN. Me dicen, esto hay que eliminarlo.
hay que cerrarlo, son unos pesados, no sé cuántos, no sé qué, bla, 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 y la revista no misma se acabó de gastar dinero en imprimirlo, que si quieren publicar y hacer currículum, que se lo paguen ellos. Palabras textuales. Claro, yo me quedé de estuco, porque yo venía de Divino de la Muerte Ideal nuevo. Bueno, pero claro, yo ya venía con una decisión, porque yo venía de coleccionar monedas desde los 4 años, de dar clases de numismática a mis profesores en primero de carrera, que yo creía que sabían. Y os voy a decir una anécdota, la contaba. Se enteran que hay alguien que no le hace asco a las monedas en primero, y me llama el director del departamento de medieval, don Miguel Ángel Ladero Quesada. Y me dice, joven, ¿me va usted a hacer una colección de diapositivas para que tengamos una suficiente colección de monedas medievales independiente del departamento de epigrafía y numismática? Vale, pues nada, llamo al entonces mejor coleccionista que había, que era la colección Orejas, me lo traigo a casa, fotografía todo aquello y ya se hace la gran presentación de la colección ante el departamento de medieval. Y empiezo, como ustedes ya sabrán, todos callados, como ustedes ya sabrán, o sea, con diapositivas, esto es un cornado, no sé qué. Entonces, en un momento dado, don señor Ladero, que era la elegancia y la sobriedad personificada, dice, deje ustedes dar por sentado que estos saben que no tienen ni puta idea. Bueno, yo venía con mis ideas y a mí cuando me dicen que hay que cargarse la SIAEN y la numisma es que me temblaron las piernas, porque yo no era quien para cargarse la SIAEN ni sobre todo para hacer desaparecer la numisma. Salí la chica respondona y esto es el año 88, se hacía el Congreso Nacional de Numismática en el museo el año 89, se hacía el tercer Jarique, todo patrocinado por el museo, en el Arqueológico Nacional el año 90 y se hizo el Congreso de Avilés, el de Elche, todos en cadena. Y empezamos a ver las necesidades nuestras y le clasificamos la colección de monedas al Banco de España y vimos qué colecciones del museo necesitaban de un aporte externo, porque nosotros el equipo que hay es lo que hay. Yo era de Antigua, no tenía ni idea de moneda árabe y sigo sin tenerlo. Yo sé que se ponen las orejitas del conejo para arriba y punto. Pero entonces buscamos a los mejores profesionales. Para la colección de moneda islámica hicimos un equipo que estaba Alberto Canto y Tofik. A partir de ese momento la colección tomó vida propia en el museo, una dinámica de publicaciones, de búsqueda de piezas, reclasificaciones. Ya que teníamos esa inercia, le reclasificamos gratis et amore a la colección islámica, a la Academia de la Historia, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otra parte, teníamos una colección monstruosamente grande de estampas del siglo XV al siglo XVIII. Bueno, pues hubo que reclasificar toda la colección de grabados de esa época, dibujos se dejó aparte, y ya publicamos los 2 tomos del siglo XVI, ahora, después de un montón de años, publicamos ahora los 4 tomos del siglo XVII, y todo por una decisión personal, porque yo podía haber dedicado el potencial infinito de la Fábrica Nacional, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista institucional, personal, a mayor gloria de Rafael Ferri y su currículum. Y nadie hubiera dicho nada, porque era normal, igual que en la universidad sabemos de catedráticos que no han publicado en su vida nada propio, pero todo es de los becarios, penenes, ayudantes, no sé cuántos. Yo creía que la Fábrica Nacional tenía un potencial infinito que le estaban hurtando, por ejemplo, al arqueológico. Repito, es la colección de referencia de todos nosotros, pero tiene la situación administrativa, etcétera, etcétera, que tiene. En cambio, el museo no. El museo tenía el presupuesto de la Fábrica Nacional, tenía potencial y lo lanzamos para impulsar a la numismática. Es decir, desde entonces, como he dicho antes, hasta ahora, congresos, cursos, investigaciones, publicaciones, seminarios, etcétera, 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 han contado siempre con la ayuda de la Fábrica Nacional, de todas las universidades, centro y fuera. ¿Qué pasa? Cuando decía desde la Complutense, mi facultad. El problema es que la Complutense tiene un sistema administrativo demencial. Y te persiguen, oye, que te estoy dando dinero, tío, no me persigas. Arregla el tema, ¿no? Con el Banco de España, repito, siempre lo que manden. Porque es una institución, hombre, pisar alfombras y estar en los despachos con Goyas, pues siempre tiene su encanto, ¿no? Tiene su encanto, no te lo voy a negar. Sería necio por mi parte negártelo, la verdad. María, desde vuestro punto de vista... Y bueno, un poco intentando contestar, ¿no?, a la pregunta que le hayas hecho a Rafael. Bueno, pues desafortunadamente nosotros cuando tenemos que buscar expertos para... pues, por ejemplo, estos últimos años que hemos hecho diferentes proyectos para análisis de billetes,
porque estamos, bueno, pues vamos a volver a reeditar todos los libros de billetes y vamos a publicar el periodo que no teníamos descrito y público, ¿no? Bueno, pues hemos tenido que recurrir a una empresa de archivos, de outsourcing de archivos, porque preguntamos a nuestro arqueológico, hemos preguntado a otra serie de expertos, en la Biblioteca Nacional, en el Centro de Restauración, etcétera, y nos han dicho, no, es que no tenemos expertos en billetes, no hay expertos en billetes. Y entonces, bueno, pues hemos cogido una empresa que ha tenido que poner personas a estudiar la historia de los billetes. Entonces, esa es un poco la realidad que nos encontramos nosotros, que queremos hacer cosas, pero no hay mucho profesional porque además no puede ser un becario, que yo necesito que este proyecto sea riguroso, me lo hagas en 3 meses y bueno, que lo voy a publicar. No es una investigación a ver qué encuentro, no, es que yo necesito que al final haya un producto concreto, en un plazo, con unas formas, con una rigurosidad, con unas referencias y lamentablemente para nosotros es muy complicado encontrar profesionales en ese mundo, la verdad. Alberto y Ana, desde el punto de vista de la universidad, que tenéis personal muy especializado y os dedicáis a formar personal, os llaman de museos y otras instituciones para contar con vosotros, no os llaman, tenéis que llamar, se demanda esa colaboración. Algunas veces llaman. Cuando están necesitados, unas veces te llaman, otras veces no. Eso es muy subjetivo. Yo creo que voy más por donde las personas, gente que te conocen, y si existe un problema puntual o extensivo, como lo que ha contado Rafael sobre Academia de la Historia, pues se han hecho colaboraciones, como también hicimos con la Alhambra. Luego es verdad que esa relación con los museos existe, y en ocasiones te llaman y se hacen trabajos conjuntos o haces proyectos vinculados directamente a museos y funcionan adecuadamente. Sí debería decir, porque considero que es el lugar adecuado, que en la universidad se aprende mucho, uno aprende muchas cosas, pero que yo debo decir que de numismática, por lo menos lo mismo o más, he aprendido con coleccionistas o con gente del mundo de la empresa como tu padre. Me han enseñado de numismática tanto más como la que pude aprender en la universidad. Lo único que demuestra es que esto es un mundo polifacético, tiene muchas imágenes, muchas caras, de la unión o de la colaboración entre todos sale una mejor formación y un mejor conocimiento. Yo vengo de una época, me acuerdo cuando hacía las prácticas de museos en el año 80 en el Museo Arqueológico Nacional, como podía ser cualquier otro museo, evidentemente, y nos decían que no se nos ocurriese hablar con coleccionistas, ni pasar por la Plaza Mayor, ni nada que tuviese que ver con el mercado, que tienen cuernos y rabo acabado en punta, y que nos jugábamos nuestro futuro profesional. Y con ese mundo no debíamos hacer nada si queríamos vivir. Evidentemente, bueno, pues, no sé si las cosas han cambiado o no, pero a los hechos me remito. Algunas de las mejores cosas que se han hecho en numismática en este país en los últimos años, muchas, han venido del sector privado o del sector de coleccionistas. Entonces no tiene ningún sentido no reconocerlo, ¿no? Yo, simplemente para terminar este tema, quiero citar a una persona de mucho mayor prosapia y enjundia que a mí, evidentemente, que es Philip Gresson. Philip Gresson, gran pope de la numismática medieval europea en el siglo XX y parte del XXI, en cierta ocasión en 2011 dijo: la numismática, como en algunos aspectos de la astronomía y de la historia natural, permanece como una rama de conocimiento en la cual el aficionado puede hacer un trabajo valioso. Y es en este gran público coleccionista, o mejor dicho, en la parte de este que está interesado en el tema de una manera científica, en la que el progreso de la ciencia numismática depende en gran medida. Esto lo dijo Gresson. Yo no soy quien para decirle que no a Gresson, menos después de que me invitó a un té en su apartamento en Cambridge. No fue un té con pastas, fue un té con separatas, pero bueno, también tiene su encanto.
Y evidentemente no he faltado un punto de razón. Que yo sepa, nadie ha dicho de nada a Philip Gresham por esta opinión. Y creo que de la combinación ganamos todos. Ana, a medio camino entre el sector público y el sector privado, con familia muy arraigada de comerciantes numismáticos, mientras hablaba Alberto ponías una medio sonrisa como queriendo decir algo. ¿Qué opinas? Bueno, es que lo que... Sí, está entendido, ¿no? Cucú. Sí. Que lo que nos pasa un poco aquí en España, yo creo que combinándolo con lo que vamos viendo cuando se sale fuera, es que tendemos a pensar que cuando una colección entra en manos privadas deja de ser patrimonio. Y no es así. Sigue siendo patrimonio igual que si estuviese en un museo. No podemos dejar, sigue sujeto a la misma legislación, de hecho. Con lo cual, por un lado, tenemos que pensar eso. Lo dice una persona que viene de ese templo del mal, que es el mercado del arte. Actualmente dirijo un máster de mercado del arte, pero también un proyecto de investigación europeo sobre tráfico ilícito, en el que llevo justamente la parte de relaciones entre el patrimonio cultural y el mercado del arte. Y muchas veces, cuando digo que vengo del mercado o que he trabajado en Sotheby's, has estado en el templo del mal, pero en las propias entrañas, en la madriguera dentro, ¿no? Y claro, pero es que se ve así, tal cual. Y hay una historia que nadie podemos negar y no podemos hablar de una leyenda negra ni tampoco la vamos a pintar de rosa. Es lo que hay y lo que tenemos que hacer es seguir construyendo, porque de la coordinación y del trabajo conjunto ganamos todos. ¿Y por qué ganamos todos? Seamos conscientes de una cosa. Tenemos un patrimonio en España enorme y los coleccionistas lo que hacen es ayudar a la sostenibilidad de todo ese patrimonio. Si no fuese por esas colecciones privadas que están, permítanme la palabra, subvencionadas por esos coleccionistas hacia el Estado se tendría que hacer cargo de la protección, conservación y cuidado de todas esas piezas. Y todos estamos pensando en piezones, piezas increíbles, valor incalculable, todas esas cosas que siempre salen en los medios de comunicación. Pero el grosso del mercado del arte y del mercado numismático son piezas que no estarían expuestas. Seamos realistas y miremos de puertas para adentro y veamos qué haríamos con todas esas piezas que tendríamos en los almacenes, que no serían expuestas, que no fomentarían tampoco la divulgación del conocimiento y transferencia que tanto estamos además defendiendo en este congreso desde su propio título, y que necesitamos hacer justamente ¿para qué? Para no quedarnos sin investigadores, académicos y aquellos que fomentan los estudios numismáticos desde un ámbito privado como el ámbito público, porque si nos quedamos sin estudiantes de numismática vamos a estar igual. Entonces, seamos conscientes que efectivamente hay muchísima moneda, pero que los coleccionistas no son parte del templo del mal. Cada vez más, y sobre todo en España, que tenemos un patrimonio numismático tan grande, los coleccionistas se sienten, porque los he vivido de cerca, y les habla alguien que, bueno, yo supongo que alguno estaba presente, pero en la primera conferencia de un numismático, primera conferencia pública, pidió que me sacasen por las cosas que se le estaban diciendo. Con lo cual, imaginaros si sabemos de cómo se habla del templo del mal. Pero más allá de todo eso, creo que lo que hay que hacer es escribir de aquí para adelante y dejarnos de leyendas negras y leyendas rosas. El futuro empieza hoy, ayer, pero ya. Lo que hay que hacer es seguir construyendo y fomentar desde todas las partes el cuidado y el cariño hacia la numismática. Y eso, en esa combinación que decía el profesor Canto, tiene que estar, que bueno, yo creo que todos los que estamos aquí hoy es lo que compartimos, porque es lo que tratamos de hacer en nuestro trabajo día a día. No sé si he respondido o me he ido por las nubes. Perfectamente, y en esta línea sí me gustaría continuar un poco también enlazando con la mesa redonda de esta mañana, donde se hablaba un poco desde el punto de vista del siglo XXI con la digitalización de la numismática. Uno de los problemas que planteaba Manuel González
era la conservación de todos los proyectos numismáticos que se van desarrollando. Y en este sentido sí me gustaría que, Simeón, que nos expliques algo que habéis anunciado desde la ANE hace unos meses, que ha sido un poco una colaboración de un proyecto privado con vosotros mismos, que es el caso creo que es muy ejemplar, el caso de la colección Tonegawa, que comenzó a subastarse en el mes de febrero, por lo tanto una colección de décadas llegaba, digamos, a su fin como conjunto. Está anunciada ya para el 13 de noviembre la siguiente subasta de esta colección. La colección es muy conocida por tener relevancia a nivel mundial en moneda musulmana y estaba respaldada por una página web con todo el catálogo disponible a disposición de los investigadores que Alberto Canto conocerá muy bien. ¿Qué pasa? Al ponerse en venta la colección, pues como decía Manuel González, era un proyecto que corría el riesgo de caer en el olvido. En la Asociación Numismática Española han acogido esa página web, la han integrado en la suya propia y ha pasado digamos, a estar disponible de forma indefinida, evitando ese riesgo. Y en 2 breves minutos te agradezco si nos cuentas un poco cómo fue ese proceso de colaboración coleccionista, asociación, en este sentido. No, brevemente. En primer lugar, cuando nos enteramos de todas estas circunstancias, decíamos, a ver, ¿qué es lo que tenemos que dar a nuestros socios, a los numismática, a la numismática en general, que es servicios? Y claro, dijimos, hombre, no se puede quedar esto, que en un momento hoy está aún colgada y se puede linkando, etcétera. Sí, pero digo, en cualquier momento puede decaer y nos quedamos sin. Y entonces hicimos una inversión, contando además con Taufik, que nos puso todo tipo de facilidades para poderlo tener integrado y a disposición de los socios y de las diferentes personas. Celebro haber oído lo de Ana. O sea, nosotros creemos en la colaboración público-privada. Lo que pasa es que hay que fomentarlo. Porque, a ver, esta mañana también se había hablado, me parece que era esta mañana, de la American Numismatic Society o LANA, American Numismatic Association, y allá lo que pasa que, ya sabemos lo que pasa, tú tienes allá mentores, gente, pues patronos, y entonces se puede hacer muchas cosas. Y entonces las asociaciones, coleccionistas, etcétera, etcétera, pueden desarrollar su labor y colaborar también, porque una de las cosas que se quejaban pues las universidades y así, es que la burocracia no te deja funcionar. Bueno, pues si tenemos algo más los coleccionistas y los privados, pues intentemos colaborar con todo lo que son museos y cosas de estas. Pero vamos a hacer, y empecemos, dices, ¿cómo tendríamos que empezar? Existe la ley de mecenazgo que está ahí, hay un proyecto de ley, que claro, tendríamos que ser capaces, como los americanos, las empresas pueden devolver a la sociedad vía asociaciones, eso sí, con cara y ojos, esto está claro, pero por favor, podamos empezar a cambiar las cosas y que se pueda hacer, que no nos pongan etiquetas de que somos los malos de la película, gracias Ana, estoy encantado contigo, y entonces, bueno, creo que podemos hacer muchas cosas, porque somos la primera, España ha sido y es la primera potencia mundial numismática, hay que decirlo así de claro. No el dinero que será el Banco de España, que esto es otra cosa. Muchas gracias, Simeón. María, desde vuestro punto de vista no hay ese riesgo de que se pierda todo lo que digitalizáis. En vuestro caso el problema es otro, que tenéis un volumen ingente para digitalizar. ¿Estáis en ello? ¿Hay proyectos? ¿Hay colaboraciones? ¿Necesitáis de agentes externos? Bueno, pues nosotros desde hace bastantes años hemos empezado a diferentes proyectos de digitalización, ¿no? Diferentes proyectos de digitalización que van desde fondos documentales en el archivo, bueno, pues importantísimos para su consulta y sobre todo para su difusión, porque bueno, pues si no estás en un repositorio institucional, si no pueden consultarte desde Estados Unidos, desde México, desde Japón, pues no estás, porque bueno, pues vamos hacia eso, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues tenemos también todo lo que es nuestra colección de billetes y monedas, ¿no? En el caso de los billetes,
lo primero que hemos hecho es un trabajo nuevo de revisión, de recatalogación, de identificación, de completar alguna parte de algunos billetes que nos faltaban, y es un proyecto que tenemos previsto realmente para empezarlo el año que viene, de digitalización de estos billetes. Por ejemplo, aquí nosotros teníamos una base de datos muy sencilla, muy precaria, y hemos llegado a un acuerdo con el área de producción de billetes del Banco de España, y vamos a utilizar su base de datos. Su base de datos, que creo que la podéis consultar porque es pública. Es espectacular la funcionalidad que tiene esta base de datos, ¿no? Y no solo eso, sino que vamos a digitalizar todos los billetes de nuestro gabinete de billetes con sus escáneres y su tecnología, con la posibilidad de pues dividir y sacar todas las capas que tienen los billetes, todos los dibujos, todos los elementos de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, ya estamos en esa línea, ¿no? Respecto a nuestra colección de monedas, pues todo lo que es colección de monedas es muchísimo más complicado. ¿Por qué es más complicado? Porque nuestra colección de monedas, aparte de 500.000 monedas, 99,7% monedas de oro, con el valor que tienen por el propio oro, no solo por el valor numismático que puedan tener, están en nuestra cámara acorazada. Eso que implica que cada vez que tenemos que bajar a estudiar una moneda, tenemos que ir, hay 3 claveros en el banco, una llave y 2 claves, mi área es una de las llaves. Tengo que bajar con alguien de intervención, con alguien de caja, con la Guardia Civil, con alguien de Prosegur, para ir a fotografiar una moneda o ir a buscar una moneda. Las monedas están en monetarios completamente precintados e intervenidos. Hace 15 días bajamos a fotografiar una moneda que nos pedía un investigador y hemos tenido que recontar un mueble con 5.000 monedas, porque está precintado el mueble, los cajones, etcétera, y si desprecintas un cajón, tienes que volver a contar no solo el cajón, sino el mueble entero. Entonces, claro, nuestra colección de monedas es muy, muy, muy complicado todo lo que hagamos con ello. Ahora mismo, como el banco, como os decía, sí que está subido al carro de la transparencia, de la difusión, etcétera, lo tenemos entre manos y estamos ahora mismo trabajando en un plan estratégico, numismático, para ver cómo podemos hacer más accesible nuestra colección de monedas. Porque, una de las dificultades que tenemos nosotros en el banco es verdad que tenemos muchos recursos, como bien nos estáis recordando. La dificultad que tenemos es que todo es a lo grande. Entonces, cuando tenemos que hacer proyectos, uno de los primeros ejercicios que tenemos que hacer es seleccionar muy bien sobre qué quiero trabajar y ver qué quiero contar con eso, ¿no? Entonces, toda esta parte, la verdad es que el banco ha hecho un esfuerzo muy grande estos últimos años en impulsar todo lo que es responsabilidad social corporativa, institucional, en nuestro caso se llama, ¿no? Y entonces, toda la parte de estas colecciones patrimoniales entran de esta parte de responsabilidad social institucional y, desde luego, la alta administración del banco saliente estaba muy implicada en estos proyectos y yo estoy convencida de que la alta administración entrante en estos días también va a ir en esa dirección. Muchas gracias. Si hay alguna duda por parte del público, estarán encantados de responderos y si no, les dejamos que sigan debatiendo. En un minuto, Alberto... Perdón, sí que tenemos una duda por allí. Paloma, perdón, nos quedan 5 minutos, entonces te agradecemos un poco de síntesis también para que puedan contestar ellos. Ahora, que me lo has dado con trampa. A ver, desde uno de esos sótanos lóbregos oscuros llenos de telarañas donde van a morir las monedas que pertenecen a las colecciones públicas, ni el mercado es el templo del mal, para nada, siempre y cuando sea legal y no canalice... Esto que te estoy diciendo no es tan obvio, para ti sí, para mucha gente no. Ni canalice piezas procedentes de expolio,
A ver, que ni el mercado es el templo del mal, siempre y cuando sea perfectamente legal y, por ejemplo, no canalice o ayude a canalizar piezas procedentes de expolio arqueológico, ¿qué pasa? Ni las colecciones privadas son despreciables, ni mucho menos, siempre y cuando sean igualmente legales y su origen lo sea también. Pero sí que quiero decir una cosa, y es que lo que mucha gente a veces no sabe es que los museos españoles desde luego, pero la gran mayoría de los museos del mundo estamos condicionados por unas leyes nacionales, pero también por un código deontológico que es el código de ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos que depende de la UNESCO. Y en ese código deontológico se dice que se deben mantener obviamente relaciones correctas con todos los sectores, pero que no debe haber relaciones directas ni sospechosas de tener algún tipo de influencia con el sector comercial, porque hay un problema de conflicto de intereses. Y eso es así, y estamos obligados a respetarlo. Entonces, cuando se habla de la colaboración público-privada, los museos obviamente están abiertos a muchos tipos de colaboraciones, pero no podemos tener una relación inmediata y directa con el sector comercial. Eso es todo. ¿Yo? ¿La primera? Por alusiones. A ver, claro, cuando hablo de mercado, yo solo me refiero al mercado legal, es que el otro no es un mercado dentro de la legislación, con lo cual para mí queda totalmente descartado. Entonces, a lo que me refiero con el templo del mal es que muchas veces sí que se ha comentado, y a mí me lo han dicho, como, ¡oh, vienes del templo del mal! Y ha sido un comentario así que se hace entre profesionales dentro de la academia, y que, bueno, pues sí, vengo de ahí, pero no pasa nada. Quiero decirte que, perdona, te tuteo, Paloma, después de tantos años, quiero decir que cuando nos referimos al mercado en términos como los que nos referimos aquí, solo entra la legalidad. Cuando compráis desde el museo en casas de subasta, entiendo que estáis comprando porque creéis en esos profesionales. Porque creemos que esas piezas que se están comprando no son problemáticas. Claro. Aparte de profesional. Perfectamente. Hay veces que el profesional puede no ser problemático, pero hay una sospecha o algo que no tenemos bien claro respecto a esa pieza. Y hay veces que pasa lo contrario. Si tú te das cuenta también, pasa un poco en general. Hay veces que hay casas de subastas a las que ya no te puedes dirigir, porque sabes que han estado inmersas en determinados problemas. Y hay veces que esto es muy relativo, pero por eso te digo que también vosotros quizá, bueno, vosotros no, porque tú ya no tienes nada que ver con esto, pero cuando se habla del comercio numismático en general, donde hay de todo, también a lo mejor el comercio debería plantearse por qué son vistos de vez en cuando con esas sospechas. Claro, y por eso justamente yo creo que desde el mercado numismático, sinceramente, creo que ha habido un cambio en los últimos años. No podemos hablar de un mercado como el que había antes el mercado que encontramos en el siglo XXI, sin lugar a dudas. Es un mercado en el que todo el comercio, los profesionales, desde que entró en vigor la ley en el 86, se ha ido depurando poco a poco. Yo creo que tanto el mercado como la sociedad española han ido concienciándose, tomando partida, porque ha habido un momento y nos encontramos ahora en el 2025, entran de nuevo otra serie de legislaciones nuevas. Antonio, no te veo, perdona ahí. Una legislación nueva y nos vamos a encontrar con que de repente vuelven a cambiar toda la legislación, como pasó en el 86. Se tendrá que producir una nueva adaptación por parte de todos los profesionales. De hecho, en eso estamos trabajando en la Comisión Europea. Bueno, pues todo ello nos volverá a llevar a lo mismo y seguir sumando escalones y escalones hasta que todo, poco a poco, se vaya depurando. Cuando hablabas de lo de los almacenes, yo a lo que me refería no eran almacenes llenos de telarañas ni nada parecido, no me refería a eso, sino a piezas que no están expuestas. Piezas que se quedan al final dentro de esos apartados en los que no forman parte de la difusión del conocimiento. A ver, las piezas que no están expuestas están a disposición de los investigadores y sirven para la investigación. Sí, no sirven también para la generación de conocimiento. Esto que me estás diciendo es una cosa que nos preguntan muy a menudo. La gente confunde el no estar expuesto con no estar disponible.
Estoy Y no es de lo acuerdo. mismo. No, y no, una, pero una de sí. las cosas que hacen los museos es conservar precisamente, íntegramente, esas colecciones para que en el futuro se puedan utilizar de muy diferentes formas. Perfecto, pero ¿dónde está el problema? Si yo lo que te vengo a decir... Hombre, ¿dónde está el problema? Que estás ¿Dónde diciendo está? que si no se ven no existen ¿Perdón? o no sirven para nada. No, yo lo que estoy diciendo es que no solamente valen las piezas que quedan en los museos. Lo que estoy diciendo es que las piezas que están en manos de coleccionistas privados también forman parte del patrimonio Sí, sí, claro que cultural. son patrimonio y legalmente lo son. Por Y eso. precisamente Y el también, único problema... si son llamadas, también los coleccionistas las ceden Bueno, para a ver, exposición. y coleccionistas es como el mercado, hay de todo. Perdón. El coleccionistas hay de todo. Hay coleccionistas que sí ponen, como la colección Tonegawa, una colección públicamente accesible desde la web, y hay otros que nunca sabrás lo que tienen, porque son propiedades privadas. Entonces, hay de todo. O sea, como en botica, no se puede generalizar tampoco en ese Nunca, sentido. nunca. Hay colecciones Pero que teniendo nunca en sabrás ni cuenta- que existen, porque pero están teniendo metidas en cuenta casa. que una moneda y cualquier pieza en manos privadas que pase por un catálogo, que pase por una exposición, inmediatamente se revaloriza. Claro, a efectos del mercado sí, Eh, pero ese no es un problema del museo. No, si yo no digo que sea un problema, si yo lo que digo es que son pocos los coleccionistas que se vayan a prestar, teniendo en cuenta eso, a que la pieza forme parte de una colección. ¿Eh? Perdón, de una colección, de una exposición, o que se pueda investigar, si se va a revalorizar la pieza. Ahora he perdido el No, hilo que del argumento. Lo que te he entendido, a ver si es que yo a lo mejor me he O que yo no me he explicado, No que te también. preocupes, que yo lo que te he entendido es que los coleccionistas no las prestaban para investigación. No. Ah, No, yo lo vale, que quiero perdón. decir es que si estamos hablando de que hay colecciones en los museos que, como no son visibles en la exposición, no se consideran accesibles, No, pero si las eso colecciones ahora están todas particulares tampoco fotografiadas. necesariamente son accesibles, Si pueden precisamente. estar fotografiadas, como estábamos viendo en el Banco de España, y que se puedan acceder en alta resolución. O sea, que eso no... Bueno, yo creo que estamos no mezclando voy a ya eso. demasiados temas que nos Claro, no, yo estamos no voy a yendo eso. del tema de la mesa redonda. Vale, gracias. Tenemos una duda al fondo, otra aquí delante Marta, y por motivos de tiempo terminamos. Yo quería aportar solo un cotilleo reciente para poner un poco de salseo aquí, porque evidentemente hay coleccionistas malos, muy malotes. En el mundo conservador tenemos un perfil generalmente bueno, aquí en España perfecto, impecable, pero es que el cotilleo que quería poner sobre la mesa es que el conservador de la moneda antigua del British Museum, hace 2 semanas, me dice: ha empezado una inversión de dinero en el British de digitalización bestial, como nunca. Dice, porque teníamos los monetarios de Atenas, de Augusto, con moneda fotografiada, moneda no fotografiada. ¿Y por qué ha empezado a invertir un dinero que nunca el British había empezado a invertir en digitalización? Por el robo de escarabeos que sucedió hace unos pocos, que pillaron a un conservador que se llevaba los escarabeos, que algunos estaban fotografiados. Entonces se ha asustado el British, porque la colección es inmensa, y es curioso y es paradójico, y es un chiste en el fondo, y dices, ¿de verdad que hace falta que haya un conservador que se lleve algún escarabeo para que os motivéis a digitalizar? No, pues así es, ¿no? El British Museum. Muchas gracias. Sí. Un poco al hilo de lo que comentas, es verdad que muchos museos, instituciones, estamos digitalizando, ¿no? Y tenemos unos planes de digitalización espectaculares. Pero es que tenemos un problema importantísimo, y es que tenemos que pensar no en el hoy, cómo consultamos, sino cómo vamos a consultar esas imágenes dentro de 20, 30, 40 años. La mayoría de las instituciones miramos la digitalización muy a corto plazo, pero no a largo plazo. Y entonces debemos invertir muchísimo dinero también en preservación, en herramientas de preservación que nos permitan visualizar esas imágenes que estamos haciendo hoy. Y ahí la cuestión es que se complica, porque necesitas una inversión permanente de dinero, ¿no? Una inversión permanente de dinero. Entonces, yo estoy de acuerdo en la digitalización para difusión, por supuesto, pero desde luego en este caso le aconsejaría al British que invirtiera más dinero en la propia seguridad de las piezas,
antes que en la digitalización de una manera desaforada. Porque, en fin, yo siempre digo, cuando tengo que dar charlas, digo, pues a mí lo que más me preocupa de mi archivo, de mi gabinete numismático, no son las actas del Banco de San Carlos. A lo mejor alguien me las puede robar. Es altamente difícil porque tienen unos sistemas de seguridad increíbles. Lo que me preocupa son las actas del Consejo de Gobierno que ha habido esta mañana, que ya están en electrónico, que cómo voy a consultar. No digo dentro de 100 años, que cómo probablemente voy a consultar dentro de 20. Entonces, cuidado que tenemos la tentación, porque parece lo moderno, que es que hay que hablar de digitalización, transformación digital, y la digitalización y la transformación digital tienen muchísimos elementos. Y entonces, bueno, eso me parece para el British un poco esa es la excusa que cogen. Yo, sinceramente, si fuese responsable del British, al director de ese área le diría, búscame otra justificación porque eso no me vale. Una última pregunta de Marta Campo. No, yo creo que hay que ser sinceros y que el gran problema que tenemos actualmente, que esto no pasaba en el siglo XIX ni principios del XX, entre instituciones públicas y algunos coleccionistas, es el problema de los detectores de metales, que se están destruyendo desde hace años yacimientos con la excusa, ¿no?, con detector de metal para extraer las monedas. Esto sí que tendría que estar súper perseguido desde el propio campo del coleccionismo, porque son los que dan una imagen, para mí, muy negativa. Yo desde el gabinete, cuando trabajaba en el gabinete, el único problema que hemos podido tener es cuando la policía traía, ¿no?, o depositaba monedas procedentes de yacimientos de expolio. Si no, yo creo que el coleccionista que tiene en su casa unas monedas y las guarda y las preserva, tiene todo el derecho. Ahora sí que deberíamos ser mucho más escrupulosos todos en defender esta parte, que no se puede aceptar que se destruyan los yacimientos con la excusa que se sacan las monedas y así se dan a conocer o lo que sea. Y esto hemos de ser sinceros, y esto pasa y continúa pasando. Vaya, menos en Cataluña pasa, y hay una brigada de Mossos d'Esquadra con la que se ha colaborado para defender esto. Pero creo que es muy difícil, porque luego, cuando pasa a juicio, hay que demostrar que justo aquella moneda es la que se extrayó en aquel... O sea que además la legislación no acaba de poder proteger este aspecto, ¿no? Y a veces no se devuelven las monedas al propietario, aunque veas la tierra enganchada en la moneda, ¿no? Pero yo creo que este es el gran reto, o gran problema que tenemos entre arqueólogos, instituciones públicas y coleccionismo, porque yo, por lo demás, si uno tiene en su casa monedas que ha heredado de su familia, las cuida y todo, particularmente no le veo ningún problema, y si se las quiere vender legalmente, pues tampoco veo yo la cosa. Pero este problema de los hallazgos procedentes de yacimientos, sí que deberíamos hacer todo lo posible para acabar con él, ir en contra, siempre atacar este problema. Muchas gracias, Marta. Pablo, Por razones de tiempo y como vamos con retraso, la conferencia precisamente de mañana es de la persona más formada en esta materia, de Antonio Roma. Entonces os dejo 10 segundos a cada uno y ya cerramos para terminar. Yo solo quiero comentar una cosa muy rápida, que es algo que nos preocupa en el Museo Casa de la Moneda y por eso trabajamos en esta línea. Es decir, por puro egoísmo industrial, no se puede pretender que alguien que no ha visto una moneda en su vida pase a comprar monedas de oro de a 3.000 euros. Entonces, hay que fomentar el coleccionismo.
Desde el punto de vista universitario no se puede esperar que gente que en su vida ha tocado una moneda de pronto salga experto en moneda merovingia. Si no ha pasado. Y lo digo yo, alguien que empezó con 4 años a coleccionar. ¿Qué hacemos nosotros? Aparte de fomentar la visita al museo de centenares de colegios todos los años, centenares, y hacer juegos de pistas para que investiguen por todas las salas, nosotros estuve dando por la paliza al Departamento de Moneda durante muchos años para que empezara a emitir series de coleccionismo enfocados al mundo infantil o adultos inmaduros. Bueno, ya diciendo coleccionista ya está todo dicho, ¿no? Pero hemos sacado una serie dedicada al mundo de las locomotoras, la historia de las locomotoras, la historia de la navegación, la historia de la aeronáutica, castillos. Dice, ¿qué tontería? Bueno, son monedas baratitas que se venden por separado o formando colección, que los niños pueden adquirir, sus padres pueden regalárselos y poco a poco se va generando una afición, ese gusanillo que luego les llevará a la facultad a tomar asignaturas de numismática o les llevará a ser coleccionista, porque pasar de 0 a coleccionar sestercios, Simeón. Muchas gracias, Rafael. Para terminar, porque ya toca continuar con el café, 5 minutos y las siguientes comunicaciones, sí me gustaría una frase cada uno a modo de conclusión, pero solo os pido que sea una frase simple y no compuesta. Empezamos por ti, Alberto. Sí, simplemente. Kunsthalle Museum de Hamburgo este verano. Alexander Roto, presidente de Adois and Alexander Roto Foundation, comenta que empezó a coleccionar monedas de niños, se apasionó con ellas y al parecer nunca formó una colección, pero literalmente dice: tengo una fuerte conexión personal con el tema de las monedas y las cuales siempre he coleccionado como un niño interesado en la historia. De niño coleccionista a mecenas de la numismática. Ha financiado toda la reorganización, digitalización, revisión de la colección del Kunsthalle Museum. No puede ser tan malo de todo coleccionar monedas a veces. Puedes aprender y financiar a tu museo también. Tenemos una medalla que se regala en las ferias que dice: ya está. Coleccionar monedas es cultura. Ana, media frase porque Alberto ocupó tu tiempo. Vaya, Alberto. Gracias, Ana. No, simplemente totalmente de acuerdo, Marta, no puede ser de otra forma. De hecho, la trazabilidad ahora mismo forma parte dentro del mercado. Mañana se va a hablar profundamente, pero de hecho es uno de los elementos fundamentales a la hora de generar mercado ahora mismo, y cualquier tipo de colección tiene que llevar su propia trazabilidad. De cara a generar y fomentar la numismática, efectivamente, desde la universidad nos cuesta, y de hecho ayer en una conferencia aquí se comentaba cómo apenas encontramos en las universidades madrileñas ya asignaturas directamente de numismática, y sí que lo encontramos muy dentro en las actividades coleccionistas, con lo cual efectivamente tan malo no puede ser. Y si nos fijamos en otros países, hay asociaciones de coleccionistas y sobre todo de profesionales numismáticos que son ellos mismos los que, a lo mejor no con una carrera académica tan boyante y con tantos artículos de JCRs, etcétera, etcétera, pero sí que encuentran una actividad numismática con una investigación numismática más activa, y viene justamente por parte de nuevos coleccionistas, con lo cual tampoco deberíamos, yo no digo que sea el camino, pero igual tampoco darles la espalda, sino hacerlo desde una combinación y una conciliación pública-privada. Muy brevemente, Rafael, muy brevemente. María. Me tengo que marchar corriendo, además, pero sí que me gustaría dejaros un tema para debate de hoy y mañana, ¿no? Y es, quizás hay que dar una vuelta. Yo ayer, hoy, solo he visto la numismática desde un punto de vista, y es el museo, la historia, bien, fenomenal. Yo soy medievalista, ¿qué voy a decir? Pero, por ejemplo, nosotros en Banco de España estamos intentando darle una vuelta y vincularla a la educación financiera, por ejemplo. Entonces, creo que también entre todos los que estamos aquí, si necesitamos buscar estudiantes, necesitamos buscar otros públicos, necesitamos darle más valor, quizás deberíamos dar una vuelta y pensar
que hay que incorporar otros puntos de vista a la moneda, al dinero, ¿no? Lo dice Paloma, y el Museo Arqueológico tiene una exposición excelente. El dinero, el concepto de la economía, bueno, pues oye, a lo mejor ahí también hay un nicho de oportunidad para visibilizar, que nos den más dinero a las organizaciones, de puesta en valor, de que los estudiantes de económicas, ¿por qué no?, se interesen por la moneda. Si no deja de ser un instrumento financiero, pero ahora están todos locos con el blockchain. Pero vamos a ver, ¿qué más interesante que la moneda que lleva miles de años en funcionamiento? Bueno, pues hagamos ese esfuerzo a lo mejor, ¿no? Y entonces yo creo que es el esfuerzo que yo pido aquí en este público, a las asociaciones, a los coleccionistas, a los profesores, a los museos, a las instituciones y a todos los que sentimos pasión por este tipo de materiales y de negocio, ¿no? Muchas gracias, María. Gracias. Muchos de los que estáis aquí, vuestra primera publicación os la hizo la ANE. Muchos de los que estáis aquí, vuestro primer libro publicado lo hizo la ANE. Con patrocinio nuestro, por supuesto, pero la ANE. Colaboración. Simeón, elige o 3 segundos, o 3 palabras o 10 segundos, ni uno más. A ver, pagar justos por pecadores, no. Los coleccionistas queremos la legalidad porque en eso estamos. Jugamos a esto, que nadie crea lo contrario. Y además el reto es que nos enfrentamos a que está viniendo ya una época de falsificación, o sea, todas las cosas que hay. Incluso la digitalización va a permitir ver todas las monedas y con un pantógrafo y con esto te van a reproducirlas todas exactas. Cuidado, o sea, queremos las cosas muy legales y tenemos que estar ojo a visor. Y como el movimiento se demuestra andando, tomamos la decisión de que para el próximo año, y lo recibiréis los de las universidades, hacer socios gratuitos a los que estén interesados de universitarios de carreras que sean más o menos parecidas o así. Evidentemente, si hay un químico que quiere ser socio de ANE, será gratuito, durante los 5 años que dure esto. No habrá ningún problema, aunque sea químico, porque ese vale mucho. Él quería, no, yo soy químico, pero me interesa ser socio de ANE, lógicamente, gratuito. Y vamos a empezar, y vamos a ir para adelante. Y gracias por todo. Y Erea, públicamente, y gracias también por la parte que me toca de la familia, que en fin, en mi corazón ha resistido. Gracias. Muchas gracias a todos.